Hola, ¿qué tal? Yo soy Esquerre y el día de hoy les voy a traer un video más que modo de experiencia, más a modo de poder relatarles, creo que un resumen de mi vida en los últimos 4 años, de las fluctuaciones de peso que he tenido, ¿no? Y de cambio físico a nivel de desevolución o involución, de una forma más correcta. Creo que es importante poder narrar de alguna manera esto para que quede plasmado para siempre y bueno, para cualquier espectador tengan presente que las imágenes van a poder ser un poquito fuertes. Así que bueno, no tengo ningún libreto, no pienso hacer ningún corte tampoco, simplemente hago este video para poder dejar pasmado o plasmado, mejor dicho, parte de mi vida. Y si a alguno le pudiese servir, en buena hora. Entonces, la verdad no sé cómo se va a llamar, pero un título posible es cómo ganar 20 kilogramos de grasa en 2 años, que probablemente lo corrija o lo cambie tal vez a 3 o 4. Y este sujeto de aquí fui yo, 17 años, ingresante a medicina, un chibolo completamente, ¿no? Creo que medía 1,68 m en ese entonces. Y este soy yo, en 2025, más o menos a mediados de julio más específicamente. Será la quincena de julio, por ahí. Un David Esquerre de 1,74 m, más o menos pesando, bueno, exactamente 106 kilos, ¿no? Inflamado, hinchado, descuidado por completo. Entonces, vamos a ver cómo se han dado los cambios. Yo partí así, en el año 2020. Recuerdo que fue el cumpleaños de mi hermana. Ella cumplía 15, entonces yo tenía 17, 18. Y aquí fue en pandemia. Me peleé por un reto de Facebook de que si llegase a 1.000 comentarios, perdón, a 1 millón de comentarios me iba a rapar. Llegó a 16.000. Entonces lo cumplí, ¿no? Me rapé a cero, iniciando pues con una máquina y luego con la Gillette. De alguna forma aproveché que no había pues peluquerías atendiendo por la misma pandemia, ¿no? Entonces, en ese entonces yo, la verdad, nunca me he considerado delgado, y si veo las imágenes de ahora, con esas imágenes claramente estaba flaco, pero siempre me había considerado pues robusto, grueso, llenito. Creo que fueron los apodos o las formas las cuales familiares y personas siempre me llamaban, ¿no? Y bueno, siempre me aceptaba como tal. No recuerdo haber tenido mucho complejo en ese aspecto. Hacía ejercicio, hacía barras con esto que tenía, o acá en un tubo que pusieron en el baño, perdón, en la lavandería, pero no tenía mucho complejo, no tenía problemas, digamos, simplemente era yo. Bueno, finales de 2021, o sea, nos saltamos de inicio de 2020 porque en 2020 mantuve ese peso de 78 o 76 kilogramos, siempre por encima de mi talla, y esto fue finales de 2021. Había pasado por temas diversos a nivel emocional y me encontraba más o menos con un peso de 85 kilogramos. Estas fueron fotos en Piura y fue un chifa, recuerdo, en el baño del chifa y bueno, aquí antes de comer. Y aquí yo ya me sentía mal, digamos, físicamente, fuera de forma, ¿no? Pero bueno, tolerable todavía. Fue esa misma fecha, estábamos en Punta Sal, con la familia. No me sentía cómodo con los polos, la ropa ya no me quedaba, la ropa M tenía que estirarla, ¿no? Tapando siempre la parte del vientre con la mascarilla, ¿no? Por la misma pandemia. Y recuerdo que ahí fue cuando comencé ya a cambiar de ropa talla M a talla L. Ahí me metí al gimnasio por primera vez, nunca había pisado un gimnasio, nunca creí que fuera necesario, pero bueno, ya era pues parte de la rutina. Y me acuerdo que llevaba mi tomatodo con café y bueno, un polo del Boca Junior de mi papá. Y ahí comencé a entrenar. Este fue mi físico en mediados de 2022. No recuerdo el peso, no lo tengo en la cabeza, pero en todo ese trance habré estado entre 85 y 95 kilogramos. Ahí probablemente esté entre unos 88, porque aquí, finales de 2021, ya estaba en 88 más o menos ya. Entonces, este era mi físico en ese entonces. Bueno, yo creo que es un físico malo, regular, ¿no?
con bastante grasa abdominal, ausencia de músculo a nivel de los pectorales, a nivel de los brazos, poco cuello también, ¿no? Fotos que tengo por ahí. Más fotos, me dejé crecer un poco el cabello y de igual manera, tal vez acá yo me veo un poco delgado, pero tenía incluso ginecomastia, ¿no? Un cierto grado. Esto fue en 2023, creo que es la foto más completa que tengo. Acá en este año le metí duro al ciclismo. Llegaba a ser pues 60, 80 kilogramos, 60, 80 kilómetros 3 veces por semana, o sea, una media de 250, 400 kilómetros por semana, más o menos, dependiendo de la semana, dependiendo del tiempo. Inclusive con clases yo me iba a bicicletear, ¿no? Y bueno, este era mi físico, bastante grasa abdominal, poco músculo, ¿no? Grasa también, ¿no? Acá aparentemente definido, bueno, o aparentemente musculoso, ¿no? Del mismo cuadro. Y ya ya me empezaba a crecer la barba también. Acá en inicios de 2024 me metí a natación, que es uno de los deportes más, digamos, quemadores de calorías, ¿no? Y recuerdo que yo ahí me sentía comenzando a estar delgado. La verdad que sí, con ese físico. Por lo menos había reducido los rollos de los costados y se marcaba un poco mi abdomen, ¿no? Pero siempre yo era de alguna forma objeto de burla en el aspecto físico desde que comencé a engordar. O sea, desde aquí, desde acá. Siempre en conversaciones con amigos o compañeros, siempre resaltaba eso, ¿no? En mí. O sea, un tema de mofa, ¿no? O burla como tal. Que sí me dolía. ¿Por qué? Porque no lo aceptaba. O sea, creo que una broma te jode o te duele cuando no aceptas que es cierta, ¿no? Y como yo siempre tenía en mi cabeza que había sido así, pues claramente no lo aceptaba como tal, ¿no? Entonces yo acá y dije, bueno, ya empecé la pérdida de peso y voy a mantenerla. Pero esto me duró creo que 1 mes y medio que me matriculé en la academia de natación para ir simplemente a entrenar. Iba y hacía 1,5 kilómetros, 2 kilómetros en 1 hora. Esto fue en 2024, hemos saltado bastante rápido, ¿no? Acá fue, claro, en 2024, el año pasado, 4.º año de carrera, ¿no? Ahí ya pesaba yo 95, 96, ese peso, ¿no? De verdad, o sea, pero que hay gente que no lo cree, pero sí, 95, 96, de igual manera. Y acá pues fue cuando empezó el declive, ¿no? Abismal, podríamos decirle. Y realmente veo las fotos y siento que me he descuidado bastante, ¿no? Creo que puede ser una de las razones por las cuales tampoco subía videos, porque no me gustaba el aspecto físico que tenía. Esto habrá sido en abril, mayo, junio, julio, esto fue, me parece que en octubre, por ahí. Y vemos una progresión del aumento de la grasa facial, principalmente, ¿no? Y qué decir del cuerpo, solo que acá estoy con ropa, a diferencia de las otras fotos. Fotos en las cuales realmente yo ya no era feliz, ya. No subía fotos tampoco, selfies, porque no me sentía bien con mi cuerpo, con mi rostro, para nada, para nada. Por eso mismo evitaba. Estas fotos las tengo por ahí, no las he subido, las he compartido porque pedían un selfie y yo tenía que tomar el selfie, ¿no? Porque en ese entonces tal vez dentro de ese grupo era el más alto, tenía el brazo más largo. Pero yo sonreía, pero no sé si se den cuenta, ¿no? Pero yo no veo felicidad, como que una sonrisa falsa. Acá todo inflamado, o sea, desconocido por completo, ¿no? ¿Dónde está ese niño? Y no ha cargado, acá está, ok, pensé que no había cargado. 2025, qué raro, ¿por qué no carga? Bueno, 2025. ¿Qué decir? O sea, ya no era esto, o esto, ya no era esto, sino que era esto, ¿no? Pérdida del cuello, o exceso de grasa facial, ya mis ojos se iban desapareciendo. Yo sonreía siempre, pero no me sentía nada bien. Corte de cabello, aparentemente me hacía ver más delgado. Y esta fue pues una etapa oscura de Esquerre, creo. Fue acabando el curso de Medicina 2 también, ¿no? Y bueno, eso es lo último.
Ese fue la etapa en la cual estaba en 106, la etapa en la cual más gordo u obeso he estado. No carga, no tengo ni idea por qué, pero, o sea, un barril por completo, ¿no? Un barril por completo, y justamente es la foto de la comparación que hago acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para poder ganar el peso de esta forma? Es la dieta, es la alimentación, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, mi dieta habitual era, o mi plan de alimentación diario era, pues, desayunar. A veces desayunaba, a veces no. Normalmente no desayunaba porque comía muy tarde en la noche anterior y por lo tanto ya no tenía hambre para ese día. Y normalmente lo que yo desayunaba, bueno, eran 4 huevos fritos con un cubo de mantequilla, porque había visto en internet que la mantequilla, de alguna forma, al ser una grasa saturada, era mejor para la cocina, porque no era una grasa insaturada que se degeneraba o se destruía con la cocción o con el calor, como el aceite de oliva o el aceite vegetal. Entonces me compraba mi mantequilla cada 2 semanas, mantequilla Gloria. Le ponía esos 4 huevos y le ponía tocino, porque había visto que era una grasa saludable también. Y un café con 2 cucharaditas de azúcar. Luego llegaba a la facultad o al hospital, tenía las clases, esto fue en 4º año, y cuando tenía hambre pues salía de clases o se acababan las clases y me iba a comer algo, un snack, una galleta, 2 galletas, o una galleta grande, un taco solo para mí, o una papa rellena, o una humita afuera de los hospitales o dentro de los hospitales principalmente. Y eso era pues mi media mañana. Luego en el almuerzo almorzaba, principalmente afuera en ese entonces, o acá con mi abuelita que me preparaba. Pero yo ahí pues por la información que había visto, recibía una dieta principalmente rica en carnes, en proteína. Porque supuestamente el enemigo era el carbohidrato. Pero ya me había metido una humita y un tamal antes, ¿no? O una papa rellena. Y comía bastante carne, chancho, carne de res o pollo, ¿no? Nuevamente, frito con mantequilla. Y luego una paita, una grasa saturada o una ensalada. Luego de eso iba nuevamente a clases, a patología o a laboratorio o imagenología que tenía en la tarde. Y cuando venía por la cuadra de mi casa, pues había una señora que vende papas rellenas y picarones. Y no bastándome con lo que había comido, compraba 2 porciones de papas rellenas o de picarones y una porción de una papa. O sea, siempre hacía el juego, dos juegos de picarones y una papa, o 2 juegos de papas y un picarón. Y me lo comía, 6, 7 de la tarde. Y luego cenaba, lo mismo el almuerzo. Y si tenía hambre, a las 12, 1 de la mañana, pedía un parripollo de acá por la casa. Hace poco hice el cálculo de cuánto había yapeado en Perú, o pagado, digamos, transferido en un año, y me daba la suma más o menos de 1.400 soles. O sea, unos $400 destinados solamente a la parte alimenticia, solamente en las noches de mi poscena, ¿no? Y yo mantenía esa dieta y aparte sí, hacía actividad física, o sea, hacía ciclismo, o salía a correr, o me iba al gimnasio. Pero mi dieta era un desastre. Mi dieta era una completa locura. Y la realidad es que eso he hecho. O sea, si ustedes quieren lograr esto, que obviamente este video es para que hagan lo contrario, descuiden su dieta por completo. Piensen que el gimnasio es lo único que interesa, o que el cardio es lo único que importa, y que el combustible que nos metemos de forma diaria no tiene ningún tipo de impacto, cuando en realidad es todo lo contrario. El 80% del físico que tenemos es producto de la dieta que tenemos, ¿no? Y este video no es para mostrar una evolución, un cambio que yo esté teniendo, simplemente es para que conozcan que realmente viene de una parte, digamos, conductual, pero que va relacionado con una parte emocional. Y yo sentía en ese entonces bastante culpa por distintas partes de mi vida, o bastante culpa, principalmente por cosas que habían pasado,
¿no? Y mi momento de calmar, mi momento de no sentirme culpable, o solo a veces también, era la comida, era la dieta, era el snack. Incluso yo bajaba por la facultad y cuántos más habían, ¿no? Esas tiendas o tambos, y compraba no una, no dos galletas, compraba paquetes, 4 paquetes de galleta Oreo, pícara, glasitas y no sé, cuacua, por decirte un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaba tener cada vez que podía el snack al alcance de mi mano. Y claro, la meta mentalmente que yo me ponía era comer 1 o 2 por día galletas, y me comí un paquete, ¿no? Entonces, el mensaje de este video, chicos, es que siempre es importante la parte física, siempre. O sea, no se puede descuidar. Yo no sé cómo hice para dar tanta asesoría y gracias a Dios tanto alumno ingresado, pero realmente cómo me pudieron haber hecho tanto caso, digamos, a los alumnos les digo, y en general en YouTube y a todas las personas que me escuchan, descuidando mi físico de esta manera. Porque no puedes ser únicamente bueno en la parte académica y no en la parte nutricional o física o en la parte mental. O sea, se puede ser, sí se puede ser en realidad, pero no creo que sea lo ideal, sino más bien ser integral. Integral. Entonces, muchas veces descuidamos, ¿no?, aspectos de nuestra vida y todo pasa factura. ¿Cuántas veces mi presión arterial, y les confieso esto, salían en el borde del límite normal? Eso que las guías han cambiado, o sea, sería peor. En el borde del límite normal. Y es por el peso, o sea, al tú tener un mayor peso, el corazón tiene que hacer más fuerza por bombear y llegar y llevar sangre a cada uno de los tejidos de tu cuerpo. Más la inflamación, el estrés, la falta de sueño, etc. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo sé que muchas veces priorizamos en exceso la parte académica y descuidamos el aspecto físico, o por otro lado, no somos conscientes de que comemos emociones. Comemos por ansiedad, por temor, por duda, y la solución a eso no es dejar de comer, sino que es analizar por qué tienes dicha culpa, por qué tienes dicho temor, dicha duda, creo yo, y a partir de ahí corregir la dieta, la alimentación, que probablemente lo vayamos a ver en otro video, que será mucho más adelante aún, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi involución que he tenido en los últimos 4 años, que pensaba hace mucho tiempo hacer este video, o sea, tenía los yapes guardados, las referencias, todo para que verifiquen que es real. Ya no lo voy a poner dónde estarán. Incluso hice la sumatoria de lo que había pedido en pedidos ya. O sea, yo era un adicto a la comida rápida, era un adicto a la facilidad. Cenaba, ojo, o sea, no era mi cena, era mi post-cena. Tenía que comer algo más. Mientras estudiaba, mientras veía una serie, mientras veía un video, tenía que estar masticando, ¿no? Así que bueno, y como les decía, uno no puede, creo yo, ser el mejor ejemplo o brindar consejos en una parte y darte cuenta que en algo tan fundamental y tan básico que es tu cuerpo, que es tu templo, descuidarlo. Porque eso es un descuido. Esto es sinónimo, creo yo, de falta de amor propio que he tenido durante tanto tiempo. Sí, que era pues influido por la falta, o bueno, por la culpa o la ansiedad que pude haber tenido, pero tampoco es una excusa. Así que bueno, el video no es para desmotivarlos, es simplemente para saber qué no hacer, qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Cualquier comentario los voy a estar leyendo. Y bueno, nos vemos. Yo soy David Esquerre, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.